Y ya entendiendo el concepto de momentum y la conservación del momentum lineal, estamos listos para hacer cualquier cosa. Ahora, sus pruebas todavía no termino de revisarlas, pero se ven bastante bien. No me he enojado todavía así de forma suprema. No lo mandaba a las mañas. Lo mandaba a las mañas revisando la prueba. Pero hay un trabajo súper lindo. Felicito a muchos grupos. Súper bonito. Ya. Comenzamos, pues. ¿Cómo están en las casas? ¿Todo bien? ¿Podrían hablar? Quiero escuchar si... ¿Cómo se escucha el audio acá? Configuración de dispositivos. Eso de configuración con uno que yo hice la tarea. No. No. La calidad final. Tienes la tiene la desarrollo, sí. Ya, pues, en esa quiere digamos, y justo están 15 segundos por allá. ¿Alguno de ustedes podría hablar por las casas que se escucha acá? No, ella fue echando mucho sí, igual que han pruebas. No se conecta como. ¿Sí? ¿Cómo? Quiero que se escuchen allá. No, pero conecta con la fuente de energía. Ah, sí, eso también estaba haciendo eso. Pero necesito saber si, si la gente de las casas se escucha acá. ¿Ya? Eso tiene que estar seguro. Bueno. Mientras, vamos a comenzar con la sesión y como les decía hace unos segundos, tenemos que ya cerrar el tema de las energías. Sin embargo, se dio una discusión mientras estaba en la sala y ordenando las cosas, en la cual me veo la obligación de mostrarles algo. ¿Ya? Algo que nos va a permitir de una u otra forma entender cómo el contexto de las energías, y yo después les puedo compartir el archivo. Denme un segundito, porque tiene mucha relación con la energía y con la conservación de ella. Y voy a aprovechar de explicar algunas cosas que hablan los físicos como de el espacio cercano, la teoría física local, esas ideas que también... Esto que está aquí es la historia del universo hasta la actualidad. ¿Ya? Y lo primero que yo quiero decirles es que cuando yo me refiero a que la energía es una cantidad conservada, la única forma en la cual yo puedo asegurarme de que eso es así es que considere toda la energía del universo. Porque en cualquier otra situación, siempre van a haber cantidades energéticas que se van a perder por la naturaleza propia del universo. Ahora, uno localmente define esa conservación de energía. Y es por eso que de repente uno de los papers lee que la teoría física local siempre se hace de localmente hablando en el mundo de la física. Porque nosotros entendemos de que el universo y su evolución a lo largo de la historia ha hecho de que las energías se vayan reacomodando. ¿Sí? Y justamente una de las cosas que ustedes van a experimentar cuando sean geólogos es el reacomodo o la redistribución de la energía de un sistema físico. En particular, de un sistema físico que aparece en la historia del tiempo por ahí entre medio, al comienzo. Yo estoy moviendo las manos, pero nada que ver, por aquí. ¿Ya? No sé si ven mi cursor. Esta imagen de aquí, chicos, está al 12%. 12. ¿Sí? Y la gracia de esta imagen, que yo se la voy a compartir, es que muestra, desde el punto de vista histórico, qué evento importante en la construcción del universo fue ocurriendo y además qué fuerzas fueron apareciendo, en qué momento fueron apareciendo y cómo se dieron las interacciones. ¿Ya? Entonces, voy a ser corto porque en realidad es solamente para una introducción, como para motivarlos hasta dónde uno puede llegar y cómo se van interpretando estas energías que nosotros definimos como potenciales y cinéticas, por movimiento o por otra cosa, que tiene una potencialidad de hacer algo, pero se llaman potenciales, y lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Entonces, fíjense que al comienzo, hace la estrella, hace 13.000 millones de años atrás, voy a seguir aumentando, era la era primordial, estaba la gran unificación,
Eso es lo que pensamos los físicos, que queríamos condensar todo en una teoría unificada, claro, porque al comienzo estaba todo el universo condensado solamente en un punto. Entonces, obviamente que te da a pensar que hay una teoría que unifica, pues. Está todo junto en un punto, why not, ¿cierto? Entonces resulta de que a medida que después de la gran explosión, que es el Big Bang, todo se empezó a construir, pero no fue una construcción que ocurrió de forma espontánea. Fue algo que es lento, un proceso lento, ¿ya? Y aparecieron las primeras fuerzas, la fuerza electromagnética, después la gravitacional. La fuerza electromagnética se dividió en dos, en la nuclear débil, en la nuclear fuerte y en la gravitacional. Y acá aparecen las 4 fuerzas fundamentales ya distribuidas, porque al comienzo no había materia. Al comienzo no había materia. La única fuerza era electromagnética, no existía la materia. De repente ocurrió un chispazo, algo mágico, nadie sabe, ocurrió nomás. Por acá está más o menos explicado. Ocurrió nomás. ¿Sí? Se los voy a mandar este documento para que después lo trajinen en su casa, es bastante interesante. ¿Sí? Y fíjense que primero había solamente energía electromagnética, que es lo que vamos a ver el próximo semestre, porque voy a ser su profe. Vamos a ver el próximo semestre. Y de repente aparecieron las partículas fundamentales, pero no los protones y electrones, ni los neutrones, las otras, las fundamentales, las del modelo estándar. Los gluones, los leptones up, down. Bueno, no todos, porque en realidad existen hasta la hora 3 generaciones de partículas fundamentales. Estaban los abuelos, los papás, los hijos, vienen los nietos, por la cuarta. Y cada una tiene características especiales, distintas. Nosotros no estamos interesados en estudiar esto, pero les quiero contar de que esas partículas también tienen sus propias características energéticas. Y finalmente, si yo quiero analizar el sistema completo, tengo que sumar cada una de esas características porque las energías son aditivas. ¿Sí? También es parte de eso. La temperatura empezó a cambiar, ¿cierto? Se generó el vacío cuántico y la primera interacción importante, ¿cierto? Apareció la masa, se creó la unidad de masa y con ello la fuerza gravitacional. Y con la fuerza gravitacional empezaron a aparecer los planetas. Y con los planetas y con el movimiento de las cosas atraídas por la fuerza gravitacional, ¿cierto? Con energía cinética que había por movimiento, estas cosas empezaron a construir todas las estructuras en el universo. ¿Sí? Y lo importante es que en un momento tenemos una brecha. Fíjense que hasta aquí era toda la física, todo fundamental, física, teoría, no lo podemos explicar. Y de repente, ¡puf!, elementos químicos, apareció todo el mundo químico, todo lo que ustedes hicieron en su prueba, tiene su propio mundo, porque antes no había átomos. Están todas las partículas sueltas. Y de repente un gluón con otro gluón más un leptón se agarraron, una fundamental, neutrón. Y eran puros neutrones. Y después neutrones con neutrones chocaron, electrones, electrones fundamentales. Y ahí empezaron a aparecer las estructuras más complejas, pero hay procesos energéticos. Entonces ahora uno entiende de dónde aparece tanta energía cuando hay la fisión nuclear. Cuando yo desarmo algo. O cuando junto, porque hay tanta energía involucrada. La energía del Big Bang. Ya pues apareció el mundo químico que ustedes están trabajando y por acá lo van a seguir viendo ustedes después en sus casas, porque después del mundo químico, ¿cierto?, viene el mundo del conocimiento, que es lo otro que sigue. Y esa es otra de las clases que tenemos nosotros, que somos seres pensantes y podemos transmitir el conocimiento. Porque al principio todo este conocimiento fue por estadística, fue aleatoriedad. Las partículas, ¿cómo sabían las partículas que al chocar 3 de un tipo iban a armar una estructura más grande? Nadie supo. Estaba el zoológico de partículas ahí y la interacción dio, la repetición, el laboratorio, el universo es un laboratorio infinito. Y esas partículas después armaron todo y ahora ya tenemos las unidades, trabajamos incluso ahora con átomos para transportar información, con radiación electromagnética de hecho, la información cuántica, que es algo que yo trabajaba antes en algún momento de mi vida. ¿Sí? Pero eso, y por supuesto, para que nunca pierdan la conexión directa de la física con la química, más adelante toda esa cosa química generó la vida. Si nosotros al final, ¿qué somos? Somos una estructura disipativa desde el punto de vista físico. Somos una estructura disipativa que lo único que tenemos estable es nuestro código genético. Todo lo demás se puede modificar por agentes externos. Bueno, ahora el código genético también lo modificamos por químicos y tonteras que hemos construido. Pero en un estado natural,
sin intervención de nosotros mismos, lo único que era estable en nosotros era nuestro ADN, claro, lo que lleva nuestra información. Por eso es tan importante la teoría de la información y por eso es tan importante ahora como la misma ciencia, incluso ustedes mismos en su mundo geólogo, aprenden cosas desde la información que observan. Y por eso le di tanta importancia a medir, a saber medir, saber definir el observador, que eso es físico. Eso. Entonces, con esta introducción, espero que les haya quedado más que clara cuál es la evidencia real de que aprender los fundamentos de la mecánica les va a servir para seguir aprendiendo todos los fundamentos en cualquier área. ¿Ya? Ahora, lo que nos queda es ver cómo se relacionan las energías. Tenemos el ejemplo concreto aquí. Y la gracia de las energías, desde el punto de vista de la implementación matemática, que es otra dificultad que tenemos nosotros, es que las energías son aditivas, se suman o se restan, ¿no? Entran o salen del sistema físico. Claro, porque yo defino el sistema físico en mi conveniencia. ¿Sí? Espero haber dejado claro que si yo quiero decir que el universo es conservativo, es porque estoy tomando todo el universo. Ahora, yo localmente puedo decir que es conservativo, porque efectivamente yo puedo tener un termo con agua y pensar que esa cosa es un sistema aislado, cerrado, toda la cuestión. Pero yo sé que si lo dejo ahí por mucho tiempo, se va a enfriar igual. O sea, en una pequeña ventana temporal funcionan esas cosas. Que también otra característica que aprendimos indirectamente con la primera prueba, cuando definíamos las ventanas temporales para el modelamiento. También se da para las otras características físicas. Porque en definitiva, todo lo que hacemos nosotros desde la física es modelarlo. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta para terminar el modelamiento? Y con eso quiero hacer la introducción con la conexión de fuerza y de energía. ¿Sí? Fuerza, energía y momento. Nosotros ya entendemos o tenemos estrategias para resolver problemas de energía. De hecho, lo hemos revisado varias veces y si estoy equivocado me lo dicen y podemos hacer un ejemplo, ¿cierto? Y sabemos de que si yo quiero resolver un problema de fuerza, debo hacer un diagrama de cuerpo libre, debo definir cuáles son las fuerzas, calculo si son cero o no son cero, ¿cierto? La suma de las fuerzas dependiendo de lo que quiera hacer, despejo. Tengo resguardo, ¿cierto?, con las condiciones del sistema de referencia. Tengo resguardo igual con la condición de movimiento. ¿Sí? Ahora cuando trabajo con energías. Cuando trabajo con energías tengo que tener claro cuáles son todos los elementos que participan en mi sistema físico. Porque como lo estoy modelando en la mayoría de los casos como un sistema conservativo, ¿cierto?, yo tengo que decir quién recibe la energía para que se la dé de vuelta. De hecho, hicimos la discusión. Cuando yo levanto un cuerpo, el que se queda con la energía es el campo gravitacional, que después se lo entrega el cuerpo. No queda ahí en el aire, no lo tiene el propio cuerpo, lo tiene el campo gravitacional. ¿Sí? Entonces, esas interacciones entre los distintos agentes que forman el sistema de referencia les van a permitir después a ustedes, por ejemplo, poder hacer un modelo de, no sé, de cómo se mueve la lava en un canal, considerando cargas eléctricas, viscosidad, vorticidad, o sea, trabajarlo con un fluido real, que nunca van a tener la solución, pero sí pueden hacer un modelo de ello, una aproximación. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Porque hasta ahora, en todos los ejemplos, hemos visto interacciones de cuerpos, pero siempre las fuerzas están de contacto o per se están ahí. Pero nosotros sabemos de que el mundo está lleno de algo que llamamos colisiones. Cada vez que yo interactúo con un cuerpo, lo que pasa realmente es una colisión, que tiene un tiempo finito, está asociada a un punto de contacto, que en algún momento nos podemos dar cuenta que depende de la forma en la cual choca un cuerpo para ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Porque todo el mundo ha ido a jugar pulsito alguna vez. Todo el mundo, yo tengo la certeza que todo el mundo se va a tomar una cerveza y a jugar un pool en algún momento de su vida. O si no, están muy cerca de hacerlo. ¿Sí? Muy cerca de hacerlo. Y cuando uno juega pool, si uno tuviese unas reglas para medir, podría ganar siempre. Porque el pool es un ejemplo claro de la conservación de momentum, que es justo lo que nos falta para terminar nuestra descripción. Pasa nada, no te preocupes. Lo que nos falta para terminar nuestra descripción del modelo que estamos desarrollando. ¿Qué pasa cuando dos cuerpos chocan? ¿Sí? Porque si bien yo puedo modelar que tengo un estuche, ¿cierto? Y le aplico una fuerza, lo que realmente está pasando es que yo estoy golpeando el estuche. Hay una colisión. Hay una transferencia de momentum. Esa es justo la cantidad que decía Newton, ¿cierto? Que era una cantidad conservada. Y que en el fondo nos permite obtener, ¿cierto? Y después de la discusión que hicimos la vez anterior,
que cuando yo hablo de la ley de Newton, es realmente la variación del momentum dividido por el tiempo. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a estudiar es justo esto. Justo esa variable P, ¿sí? Que es el momentum. ¿Ya? Entonces, voy a buscar la diapo del momentum y ahí voy a hacer después la conexión con energía porque creo que puede ser de mayor relevancia para ustedes verlo así. De grado, estamos en el segundo semestre, ustedes son geología, y por aquí, momentum. No quería hacer eso. Quería hacer esto. ¿Ya? Bueno, ¿para qué sirve el momentum? Un ejemplo concreto. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo diantres la gente de balística sabe dónde están más o menos las esquirlas de una explosión? Y pueden calcular más o menos cuánta masa había de material explosivo. Momentum. Más química, pero momentum. Otra cosa. ¿Ustedes saben cómo determinan o cómo pueden medir la velocidad con la cual dos vehículos chocaron solamente con las huellas? Con las huellas. Sí. Con las huellas que quedan en el auto. Momentum. Y todo lo que hemos visto, de hecho, podríamos un día ir a ver unas cosas de un accidente. Ya sería muy morboso. No. Generar un accidente sería muy morboso. Pero se puede, momentum. Y justo lo que nos falta, porque nos falta ver cómo chocan las cosas. Y para ver la importancia, quiero primero mostrarles la diapositiva que se me perdió. ¿Dónde está? ¿Qué estoy buscando? Por favor, Carlos Paiva. Quiero importancia. No sé de quién es esta, pero la voy a abrir. Reemplazar. No, esto es GeoLab. Corazoncito. Veo corazoncito. 25. Ya. Entonces vamos con la descripción. Momentum. Y cuando uno habla de momentum siempre viene con colisiones, ¿ya? Porque se ocupa para colisiones, pero el momentum es una cantidad física per se, por sí sola, ¿ya? La historia del momentum es bastante complicada, porque inicialmente Galileo, ¿cierto? Copérnico, los pre-newtonianos, se referían a la fuerza como el momentum. Mientras un cuerpo se mueve más rápido, tiene más fuerza. Pero eso es mentira, porque se puede mover un cuerpo, no sé. Profe, disculpe. Dime. No sé si tenga mucha relación, pero ¿qué tiene que ver eso que una vez he escuchado que en un momento eran como la manera para justificar las fórmulas de Newton? O sea, como para que tuvieran sentido. Sí, pues efectivamente eso es. Eso es. Lo que pasa, justo tiene que ver con la historia. Históricamente, antes se pensaba de que la fuerza era directamente proporcional a la velocidad. O sea, mientras más rápido se mueve, tiene más fuerza. Eso es mentira. Mientras más rápido se mueve, tiene otra cosa que no es fuerza. Porque si el cuerpo se mueve con velocidad constante, desde el punto de vista de la cinemática, su aceleración es cero, por lo tanto, pues es cero. Entonces, no es fuerza, es momentum. Es otra cosa. ¿Lograron ver la diferencia? Es que es bien sutil, pero lo suficientemente poderosa para, por ejemplo, demostrar el efecto fotoeléctrico con conservación de momentum. ¡Loco! O sea, que venga un electrón, venga un fotón, le pega un electrón en una red de un material fotoeléctrico, ¿cierto? Y tenga ahí energía eléctrica. Momentum. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa. Y como es otra cosa, uno sencillamente lo define como esa otra cosa. El momentum es masa por velocidad. La masa por velocidad que tenga el cuerpo en ese momento. Claro, porque hemos descubierto de que la masa es una función que varía. Yo, por ejemplo, durante todo el año he variado mi masa, he oscilado brígido. He estado más 5, menos 5, sí, brígido. Entonces, sabemos que oscila. Y la velocidad es una característica propia del movimiento de la partícula, que es un observable. Bueno, este momento también es una cantidad vectorial. Y como hemos visto hasta ahora, las cantidades vectoriales se tratan de una forma bien especial. Tenemos que descomponerlo. Y todo lo que hemos ocupado hasta ahora sigue siendo válido. ¿Se descompone cómo? Utilizando senos, cosenos. ¿Cómo resuelvo las ecuaciones? Separando lo que pasa en el eje X con lo del eje Y.
¿Por qué? Porque siguen siendo vectores bien escritos en una forma matemática y que responde a lo que hemos modelado matemáticamente. ¿Sí? Alguien me preguntaba en algún momento qué tiene que ver esto con valores o vectores propios. Se puede resolver un ejercicio de mecánica utilizando valores o vectores propios. De hecho, yo estoy muy interesado en al final del curso que ustedes sepan o se vayan de aquí con una noción clara de osciladores armónicos. Pero yo quiero que la sepan de la forma brígida. No es la forma de que el receptor... No, brígida. Y para eso tengo que enseñarles valores propios y vectores propios. Pero así, en la aplicación. No en la matemática. En la aplicación, cómo se usa. ¿Ya? Esa es una cosa que yo quiero o me autopropuse. Ya, pues volvamos acá, porque el momentum es masa por velocidad. Y lo que hay que recordar es que Newton realmente postula de que la fuerza es la variación del momentum respecto del tiempo. ¿Sí? Para el caso específico en que la masa es constante, la fuerza es masa por aceleración. Para otro caso donde la masa varía, no puedo ocupar esa ley de Newton y debo ocupar la ecuación completa, ¿cierto? Para el caso masa constante, eso es masa por aceleración. Pero para el otro caso, ¿cierto? Esto sería, voy a escribirlo así, con un puntito arriba, para mostrarles que en la notación física, cada vez que ustedes vean un punto arriba, es la derivada respecto del tiempo. Cada vez que usted vea una coma, es una derivada respecto de otra variable, que no es el tiempo. Esa es la diferencia en el lenguaje, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, y lo podemos escribir ahí. O bien, lo voy a escribir de otra forma, también en un libro usted lo podría pillar así. Porque yo sé que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo y la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. O sea, por eso tiene dos puntitos. Todos dicen lo mismo. Les estoy contando esto porque uno de los artículos que revisé, no sé si ustedes vean el paper, se los mandé o no, el del modelo de la lava. ¿De la cuánto? ¿De la lava? Sí, de transporte de lava. Ah, no, yo lo leí nomás entonces. Trabajo con esa notación. Se los voy a mandar. Sigamos. Porque vamos a entender el problema del momentum en el caso más sencillo, pero no por eso no nos va a permitir entender la generalidad. ¿Sí? Y vamos a considerar qué es lo que pasa efectivamente cuando yo aplico la tercera ley de Newton, pero tomando en cuenta la forma explícita de la fuerza, como la derivada del momentum respecto del tiempo. ¿Sí? Y resulta de que nosotros sabemos que por la tercera ley de Newton, la fuerza que aplica el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 va a ser igual a la fuerza que aplica el 2 sobre el cuerpo 1. Acción y reacción. La vamos a ocupar por primera vez para darle un sentido. Y fíjense lo que vamos a plantear. Si yo solamente estoy interesado en ver la relación entre esas dos fuerzas, que es lo que postula la tercera ley de Newton, esto se puede escribir como esto. La suma de las fuerzas vale 0. Sin embargo, cada una de las fuerzas se puede escribir porque como es la fuerza de cada cuerpo, se puede escribir por separado como la variación del momentum de cada cuerpo. Así que acá. La derivada es un operador lineal, o sea, lo puedo factorizar. Cuanto corto. Y fíjense, me queda que la derivada total, la derivada temporal, perdón, no total, la derivada temporal de la suma de los momentum de cada partícula es 0. Eso quiere decir que la suma de las partículas nunca varían respecto del tiempo. O sea, se conservan. Eso quiere decir una cantidad conservada en física. Teorema de Liouville, lo van a ver después, o en estadística deberían revisarlo, de estadísticas conservadas. Teorema de Liouville. La derivada total temporal de una función es 0, quiere decir que la función es cantidad conservada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para mí, que el momentum antes de la interacción va a ser siempre el mismo a después lo que pase. O sea, el momentum antes del choque tiene que ser igual al momentum después del choque. En la suma. ¿Sí? Eso dice la conservación del momento. Ahora, ¿cómo yo lo puedo ver? Aquí. Un ejemplo bien práctico. Oh, perdóname, Carlos. Un ejemplo bien práctico.
Momentum. Tenemos un cuerpo que está en reposo, tenemos un carro que está en reposo, tenemos otro carro que se mueve con velocidad constante, y cada uno de los carros tiene su propia velocidad. O sea, su propia masa, perdón, que en este caso son iguales. Los dos pesan 2 toneladas. Perdón. Los dos pesan 10 toneladas cada uno. Y resulta que uno está en reposo y otro que se viene moviendo. La pregunta es, ¿qué va a pasar después del choque? Claro, porque yo sé físicamente que hay una colisión, que hay fuerzas, pero no puedo resolverlo directamente con las leyes de Newton. No me lo permite. Porque la única forma en la cual yo puedo resolver con leyes de Newton es que conozca la naturaleza de la fuerza. Pero si no la conozco, ¿cómo lo hago? Con momentum. Por eso le di tanta importancia al momento. Porque cuando no conozcan la naturaleza de la fuerza, usted puede decir, calculo la masa y la velocidad, lo varío con el tiempo, momentum. Listo. ¿Sí? Esa es la otra ventaja. Ya, vamos al ejemplo. Porque la conservación del momentum es así de precisa. La sumatoria de los momentum iniciales va a ser igual a la sumatoria de los momentum finales. Usted se preguntará, ¿qué quiere decir el profe con esto? Bueno, que cada cuerpo tiene su momentum y que sumo todos al comienzo y después lo igualo con todos al final. Entonces, fíjense, al principio dice, tengo un carro de una masa de 10 toneladas que viaja con una rapidez de 24 metros segundo. ¿Sí? Le colocan rapidez porque la velocidad solamente es en el eje X. Entonces yo podría decir que esa rapidez en realidad es el vector 24i. ¿Sí? Y después que golpea un carro idéntico que está en reposo. O sea, su masa es la misma y su velocidad es c. ¿Cuál será la rapidez después de la colisión? Bueno, lo que yo debo comprender es que inicialmente los dos carros están separados. Por lo tanto, cada uno tiene su propio momentum. El momentum del carro 1, el momentum del carro 2. ¿Sí? Y eso, después de la colisión, o sea, igual va a ser el momentum final. Y el momentum final dice que ahora estos dos carros están juntos. Y que los dos, por lo tanto, como están juntos, se mueven con la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo eso matemáticamente considerando la ecuación del momento? Quiero cortar esto de aquí. Así. Lo voy a escribir así para poder hacer la masa del carro A por la velocidad del carro A más la masa del carro B por la velocidad del carro B. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir directamente vectorial, para que no nos olvidemos que la velocidad es un vector. ¿Sí? Y esto diría que sería la masa, que le voy a colocar la m nomás porque son iguales, por la velocidad del carro A, que vale 24i. Quedó feo. 24mi. ¿Cierto? Más, ¿cuánto vale esto? Inicialmente, 0. El carro está en reposo. ¿Sí? Entonces voy a borrar acá esto. Después tengo la sumatoria de los momentum finales. Bueno, ¿cuánto vale los momentum finales? Tengo los dos carros juntos. Por lo tanto, las masas, como están juntas, serían sencillamente 2m. ¿La velocidad la conozco? No. Pero sé que es un vector velocidad. ¿Sí? Que es del sistema. Ahora, ¿cómo veo la conservación del momentum? Por lo tanto, la velocidad con la cual van a salir los dos cuerpos va a ser la mitad de la que tenía antes. Ahora usted podrá decir, profe, ¿y esto se relaciona con la conservación de energía? Sí. Pero tenemos que, para eso, ver cómo es la colisión. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a definir tipos de colisiones. Cosa importante, ¿sí? Y este ejercicio es súper importante. Existe una cantidad física que se llama impulso, ¿sí? Que tiene que ver con la interacción de la fuerza, pero a lo largo del tiempo.
Eso genera impulso. No sé si ustedes tienen hermano, hermana, polola, pololo. No sé, pareja, lo mismo. ¿Alguna vez te han dicho, ay, empújame? No es columpio, típico. Y uno se da cuenta que cuando va a empujar a alguien, es distinto que te peguen un toquecito a que te, ¿cierto? A que estén harto rato contigo, empujándote, o tú empujas o te empujan, pero harto rato. Eso es impulso. A veces dame impulso. Sí, pues, impulso. Cantidad física importante, que se puede medir. Y que por supuesto tiene relación con el momento. Claro, porque ¿qué es el impulso? Es una colisión prolongada, pero es una colisión. ¿Sí? Entonces, esa es la otra cantidad física. El impulso tiene la forma de la integral. ¿Sí? Como aparece ahí. No nos voy a confundir porque no estoy interesado en que veamos la integral. Pero fíjense que el impulso es la integral durante el tiempo de todas las fuerzas aplicadas sobre un sistema físico. Para el caso de que las fuerzas sean constantes respecto del tiempo, porque pueden haber fuerzas que varían en función del tiempo, ¿cierto? Tenemos la expresión que está abajo, ¿ya? Para el caso de que la fuerza es constante respecto al tiempo. Bueno, como lo dice aquí. Por otro lado, yo puedo tomar la misma forma del impulso. La misma forma del impulso y escribir la sumatoria de las fuerzas utilizando la descripción de momento. Y al hacer eso, fíjense que me doy cuenta que el impulso no es otra cosa que la variación del momento. Entonces ahora tengo dos formas de poder calcular el momento, otras formas, ¿no? Tengo tres ya, de poder calcular fuerzas. Suma de la fuerza igual a m por a, suma de la fuerza igual a la variación del momento, o me voy por una fuerza que esté aplicada de forma prolongada y me voy a través del impulso. O sea, tengo distintas estrategias para ver distintos tipos de interacciones. Y con eso tenemos todas las interacciones. Hay interacciones que son de un golpe, una colisión prolongada, o sencillamente la aplicación de una fuerza externa sobre un cuerpo. Tengo todos los tipos de interacciones. Ahora depende de la naturaleza de la fuerza. ¿Ya? Lo que trato de demostrar con esto es que la magnitud del impulso no es otra cosa que el área bajo la curva, porque es una integral. Yo no sé, ¿ustedes están en cálculo 2 ahora o no? ¿Ah? Lo diferencial. ¿Pero ya están viendo integrales? Sí. ¿Sí? Ya. Ya les contaba en el cuento de las sumas de Riemann y que los triangulitos y después el continuo. Ya les contaron ese cuento. Sí. Es lo mismo aquí. No se confundan. Es el área bajo la curva. También sirve para el trabajo, pero a mí lo que me interesa es que ustedes en algún momento, sobre todo para el curso 2, puedan calcular esas integrales. Porque ahí no saben hacer más. Ahí van a tener que calcular integrales. Este es más interesante porque es de cálculo. El otro es de análisis. Se los dejo de tarea. Lo podemos ver en la próxima clase. Es de análisis, de una característica para que analicen si es impulso, toda la cosa. Es difícil, es peludo. Ejercicio del futbolista. Nosotros sabemos que el fútbol es un deporte de contacto y que el balón, ¿cierto? Es que lo escribí, me llega la pauta. El contacto no es instantáneo. O sea, nosotros sabemos que hay una deformación del balón y que está más de... No es instantáneo. ¿Sí? ¿Se puede calcular? Obvio que sí. ¿Se puede medir? Claro que sí. ¿Cómo? Dependiendo de cuánta información tú tengas del problema, pero en el caso más sencillo, en el cual yo considero que la pelota no se deforma, que hay pelotas que se deforman, de hecho esa es una característica de los distintos balones, la tensión que tiene el balón. ¿Sí? Es una característica para cuando parte un torneo te dicen, esta es la pelota y todas van a ser iguales. Bueno, resolvamos este problema, que tiene que ver con impulso. ¿Ya? Profesor, la Yabulani se deformaba bastante. Ese balón, la Yabulani, esa pelota se deformaba así, pero demasiado. Brígidamente. De hecho, ¿viste la foto del Medel que se le deforma como con la cabeza? ¿Está bien? Y hay peores. Sí, por eso depende. Y la deformación también tiene que ver con la conservación del momentum, de cómo va a ser la velocidad de recepción, o sea, tiene que ver con muchas cosas, con transferencia de energía. Es que da risa, pero no es un dato menor, porque de verdad es tan importante considerar esas características que afectan el deporte.
¿Y cómo no va a ser importante si el fútbol mueve caleta de plata? Po? Más Obviamente que es importante tener esas cosas medidas. También porque ese balón tenía una forma como así, como triangular. Era medio raro. Ah, una pelota con forma. Como ovalada, sí. Sí, como ovalada. Era muy rara. Era raro el balón. ¿Ya? Pero pensemos en el caso más sencillo en el que podemos manejar. Porque fíjense que aunque estoy pensando de que esto es un punto, todavía todos los cuerpos, o sea, aunque estoy hablando de que esto es una pelota, perdón, todavía todos los cuerpos son puntos en mi modelo matemático. Nunca he introducido las formas. No sé si no se han dado cuenta de eso. O sea, puede caer una silla, un barco, una cabra chica, conservación de momento, un tarzán, pero siempre es un punto. Entonces, todavía no llegamos a la parte en la cual deja de ser punto. Eso es para la tercera materia. Deja de ser un punto. Ahora tiene forma la cuestión. Entonces, fíjense que aquí el balón todavía es un punto. Y por eso no tiene sentido que me preocupe de la deformación en mi modelo físico. Pero en este caso, toda la masa está concentrada en el punto y la masa pesa 4 kilogramos. Tiene inicialmente una velocidad que son 20 metros partido por segundo, apuntando hacia la izquierda. Y me dice que es pateado de manera que una velocidad con una magnitud de 30 metros partido por segundo y una dirección de 45 grados hacia arriba y la derecha. Entonces me dice, calcula el impulso neto y la fuerza neta suponiendo que el choque dura 0,01 segundos. O sea, en esas condiciones físicas, ¿cuánto fue la fuerza neta que se aplicó sobre el balón para que cambie su condición? ¿Cierto? ¿Y cuál fue el impulso que generó esa fuerza neta? Fíjense que podemos tener dos preguntas nuevas para interpretar mi modelo físico. ¿Ya? Para hacer esto voy a copiar. Esto es 0,01. ¿Trajeron calculadora o no? Obvio. Perfecto, que yo no tengo. A mí se me acabó mi calculadora, estoy triste, la tenía de, no sé si de primero o segundo medio. Corta, suena, ya. Momentum inicial. ¿Cuánto vale el momentum inicial del balón? Bueno, vale la masa por la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la masa? 4. 0,4. ¿Cuánto vale la velocidad? 20 metros segundo, pero recuerden que la velocidad es un vector y apunta para el eje X negativo. Entonces debería ser menos 8 y kilogramos metro segundo. Ese es el momentum inicial del balón. ¿Cuánto vale el momentum final? Bueno, vale la masa del balón por la velocidad final del balón. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la masa? La masa sigue siendo los 0,04 y el vector velocidad se descompone como 30 por coseno de 45 en i más 30 por seno de 45 en j. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 42.42. ¿Todo o el 30 por coseno? Eso pues. Eso lo voy a multiplicar. Ya, mira, multiplica esto. 0, es que creo que el coseno y el seno de 45 son lo mismo. Creo, no estoy seguro, siempre se me confunde. Ahí tiro. No sé si alguien en la casa se quiere motivar. No. 1.69. ¿Qué cosa? ¿Todo? Todo. En i más. Sí, eso. Ya, a ver, modo serio. Pero. ¿Cuánto es 30 por 0,04? 30 por 0,04. 1.2. 1,2. Ya. ¿Cuánto es coseno de 45? 0,7. 0,7. ¿Cuánto es seno de 45? 0,7. Perfecto. ¿Cuánto es esto de aquí entonces? 0,84. 0,84 en i más 0,84. ¿Y esto de arriba entonces 8? A ver, esto es 20 por 0,04. No es 20 por 0,4. ¿Eso es 8? ¿Está bien? Sí. Sí, ya. Y pues entonces,
tenemos los momentum. Por lo tanto, el impulso va a ser igual a la variación del momentum. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la variación del momentum total? Bueno, lo puse con P mayúscula y es P minúscula, ¿cierto? Sería esto menos esto. ¿Cuánto fue en promedio la fuerza neta que se aplicó por efecto de ese impulso? Vamos esto de acá, para que no se me olvide. Acá. ¿Está bien o no? No. Entonces, el impulso es igual a la sumatoria de las fuerzas por el delta del tiempo. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual al impulso dividido por el tiempo. Entonces la fuerza neta sería este vector que está aquí, dividido en 0, antes de la interacción, 0,1. ¿Hacer el cálculo? ¿Por qué no puedo hacer eso? 884 y 884 y el otro mal tiro. 800. Y 84. Entonces, calculamos la fuerza neta que se aplicó para generar ese cambio, calculamos el impulso y ocupamos la conservación de momentos porque es una cuestión. Profe, Dale. ¿por qué se divide? Porque, o sea, ¿Cómo? ¿qué es lo que divide ahí? ¿El delta T cuánto vale? El delta T vale 0,01. Entonces, esto de acá es el vector I dividido en 0,01. Gracias. ¿Sí? Dale, la pregunta. El impulso, el vector, el último vector. El impulso es este vector. Este es el impulso. Esta es la fuerza que se aplica. Por eso yo puedo estar impulsando algo cuando estoy con alguien, cuando estoy empujando a una persona. Puedo aplicar la misma fuerza, pero es distinto si estoy harto rato empujándolo o estoy un poquito. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo súper concreto de impulso. ¿Ya? ¿Sigamos? El impulso, profe, finalmente, así como muy simplificado, Sí. como el tiempo que se aplicó a una fuerza. Sí. Eso es. El tiempo que se aplicó a la fuerza. Prendan cohetes para el impulso. En el espacio. Se agarraron, ¿cierto? Se apagó. Eso. O sea, el impulso es el tiempo o es la fuerza. Es el tiempo. O sea, el impulso es fuerza, matemáticamente es fuerza por tiempo. Físicamente el impulso es la cantidad física que se, no sé cómo decirlo. Es que fuerza por tiempo. Es el tiempo que se aplica a la fuerza. La relación de las dos. Sí. Aquí no son independientes, pues son funciones. Porque la fuerza puede depender del tiempo. Por ejemplo, para un cohete, porque se llama para un cohete brígido, la ecuación del cohete es brígido. Yo tengo un paper, se lo voy a buscar, donde resuelven el cohete concreto, con reacción química y toda la cuestión. De combustible y esto, momento, y fuerza. Cosas importantes de la conservación del momento y lo que probablemente ustedes más ocupen en su mundo laboral, colisiones, directamente. Trabajar con colisiones. ¿Ya? En la literatura existen 3 tipos de colisiones. Las colisiones elásticas, las inelásticas y las perfectamente inelásticas. ¿Ya? Son 3 tipos. Yo la verdad que en este curso no les voy a enseñar los 3 tipos. ¿Ya? Porque hay uno que requiere algo que se llama el coeficiente de restitución. ¿Ya? Que es un tipo de colisión que es la inelástica, no, es la elástica.
es la inelástica. No la perfectamente inelástica, porque la perfectamente inelástica es cuando los dos cuerpos quedan encajados. Pero esa es la perfectamente inelástica. Pero la inelástica es cuando los dos cuerpos chocan, se deforman y se separan. Y eso requiere algo que se llama coeficiente de restitución. Yo aquí no lo tengo en la diapositiva porque en realidad todos los problemas que hay en los libros, la mayoría de los problemas del Serway, por ejemplo, no son con coeficiente de restitución. Y como el Serway es el libro del curso, no, pero es algo que se puede ver, ¿eh? Uno lo googlea y aparece el toque. No es algo así que está escondido. Y es una ecuación así, súper sencilla. Ya, pero veamos lo importante. Cómo uno finalmente ocupa esto para las colisiones. ¿Ya? Y aquí tenemos la descripción de los tres tipos de colisiones. Las elásticas, las perfectamente elásticas y las elásticas. ¿Sí? Y cada una de estas tiene distintas características asociadas respecto a la energía. A la energía. La misma que veíamos en la clase anterior. A la energía. Porque la colisión elástica, además de conservar el momentum, porque es una colisión y siempre se conserva el momentum, conserva la energía cinética del sistema físico. ¿Por qué cinética? ¿Y por qué no la energía total? Se podría estar preguntando algo. Porque yo estoy pensando que las colisiones son en un plano. En un plano. Entonces la energía potencial va a ser siempre la misma para ella. Nunca va a cambiar. ¿Alguien podría hacer la extensión para algo que se mueve en varias dimensiones? Obvio que sí. ¿Tendría que considerar energía potencial? Sí. Se refiere a que se conserva la energía del sistema físico. No solamente la cinética, la energía completa. O sea que estas dos cosas chocan y no sonaron, no se deformaron, no salió chispita de calor, no aumentaron nada. ¡Pum! Scattering. ¡Pum! Sí, no sé, solo cambiaron su dirección. No se perturbaron en ninguno. ¿Ya? Eso quiere decir un choque elástico. No así el choque inelástico, el perfectamente inelástico. Porque nosotros vamos a ver ese choque en el cual los cuerpos chocan y quedan encajados. No se separan. Quedan encajados. Entonces, obviamente que hay pérdida de energía. ¿En qué? Bueno, uno lo puede ver. O lo puede escuchar. O lo puede sentir por el calor. O sea, distintas formas de energía. Térmica, radiación, deformación de materiales, que también tiene que tener energía. Y ahí se va. ¿Cómo interpreto las colisiones? ¿Sí? Y la primera colisión es la colisión perfectamente inelástica, ¿ya? En la cual los dos cuerpos van a quedar juntos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el momentum es una cantidad conservada y esta ecuación, yo la voy a escribir acá. Nosotros sabemos que el momentum 1 por la velocidad del cuerpo 1 inicial más la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 inicial va a ser igual a la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2 por la velocidad final que van a tener estos dos cuerpos. Fíjense, ocupé la conservación del momento. ¿Sí? ¿Fue natural como lo escribí o todavía alguien tiene una dificultad para identificar la forma de las ecuaciones, de cómo se suma el m por b? ¿Está claro? ¿Sí? ¿En la casa igual está claro? ¿Sí? Ya, sí. Entonces ahora fíjense que estoy interesado en despejar la velocidad final. Y eso es lo que despejo de aquí a acá. O sea, la velocidad final va a ser igual a la suma de estas cosas, que es lo que aparece aquí, dividido por la suma de las masas. O sea, es la misma ecuación. Quería mostrarles de dónde salía porque probablemente si ustedes leen esto en sus casas y ven acá, les va a dar lata. Van a decir, no entiendo nada. Porque a mí me pasó eso cuando llevé esta diapositiva. Que lata, no se ve la ecuación. Por eso quise escribirse las arriba. Esta es la colisión en términos generales. En términos generales. Lo que vamos a ver aquí es la misma colisión, pero colocando condiciones especiales a cada cuerpo. Porque tenemos esta colisión que es perfectamente inelástica y sabemos que la velocidad de ambos cuerpos va a estar dada por la expresión que aparece acá. Por esta expresión. Sin embargo, uno puede hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el cuerpo de la masa M2 está en reposo inicialmente? El cuerpo M2 estaba en reposo. ¿Qué pasa?
Bueno, esta ecuación cambia de forma, ¿cierto? No es que cambie de forma, sino que esta ecuación no es la misma y considero el hecho de cuando el cuerpo está en reposo, que sería básicamente hacer esto 0, ¿cierto? Y tengo esta expresión. No es nada de otro mundo. ¿Sí? Eso pasa. ¿Qué pasa ahora si en esa misma condición que el cuerpo de masa M2 está en reposo, el cuerpo de masa M1 es estúpidamente gigante? Tiene una masa muy grande, tiene mucha inercia, muy grande. Como por ejemplo cuando uno va en el auto y de repente, ¡pum!, ahí se muere una abejita o una pena, a mí me da pena. ¡Pum! Tú no sentiste nada en el auto, tú pasaste nomás. La abejita, ahí quedó, o el bichito. O sea, fíjate, justo lo que dice la ecuación. Si la masa 1, que es la móvil, es muy grande respecto con la otra que choca, la velocidad final del sistema físico va a ser básicamente la velocidad que tenía el cuerpo de la masa más grande, que es hacer el paso al límite de esto cuando M1 es mucho más grande que M2. O sea, hacer M2 tender a 0. Eso quiere decir en el lenguaje de la física. ¿Qué pasa ahora si la masa M2 es infinitamente grande? O sea, uno va y el cuerpo que es móvil es muy pequeñito. Bueno, si el choque es inelástico, el cuerpo va a quedar incrustado. El cuerpo va a avanzar, ¿cierto? Y va a quedar incrustado. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la masa M1 tiende a 0. Que sería lo mismo que decir que M2 tiende a infinito. Cualquier cosa que divida por infinito va a tender a 0 del límite. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si los dos van en contra? Ese es otro caso de un choque inelástico. Ya el cuerpo M2 no está en reposo, sino que los dos van en contra. Depende. Si los dos cuerpos tienen la misma masa, se detienen. Eso pasa cuando uno vaya un día a jugar un pulsito, tomen 2 bolas de billar y traten ustedes de tirarlas con la misma velocidad. Ahí ven acá. Observación de momento. Choque inelástico. ¿Qué pasa en otra consideración si las masas son iguales? Si las masas son iguales, el sistema va a seguir el que tenga más velocidad. Si uno se mueve con una velocidad de 30 y otro con una velocidad de 5, el de 30 va a arrastrar al de 5. ¿Va a cambiar la velocidad? No sé cómo va a ser, hay que calcularlo, se puede hacer, pero el de 30 es el que va a llevar la batuta. No quedaría con 25. No creo que sea lineal. No creo que sea así. Uno piensa en eso, 25, pero hay que dividirlo por 2, unas M ahí. Algo pasa, ¿cierto? Hay que calcularlo. Los 3. ¿Sí? Otro ejemplo. Porque eso de las colisiones inelásticas. Otro ejemplo. Colisiones elásticas. Son las colisiones en las cuales, además de conservarse el momentum, se conserva la energía del sistema. ¿Por qué solo la cinética? Porque estamos pensando en que estamos en un plano, ¿sí? Como en una bola de billar, pero podría estar por inclinado igual. Y tendría que ser la energía total del sistema. ¿Ya? Fíjense que cada vez que ustedes tengan un problema de colisiones, deben decidir cuál de las dos colisiones es. Porque en una van a tener un set de ecuaciones y en la otra van a tener 2 sets de ecuaciones. ¿Sí? El choque elástico tiene las dos. Conservación del momentum y la conservación de energía. Y eso les va a permitir resolver el ejercicio. ¿Ya? Este es un paso que es como siempre les digo, tareas que uno tiene que hacer una vez en la vida. ¿Sí? Vean o calculen cuánto valen las velocidades finales de las partículas para este caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Despejar de este sistema físico, de este sistema de ecuaciones, esto y esto. O sea, encontrar las velocidades finales de 1 y de 2. Aquí hay un error. Aquí debe ser 2 y acá un 2. Cuando uno despeja las ecuaciones, obtiene esto. Estas ecuaciones están en todas partes. O sea, se muestran como la solución del problema de las colisiones elásticas. Ya se plantea como la solución. Pero, insisto, no tiene para qué aprenderse esta cuestión de memoria.
La puede calcular, puede entender cómo se calcula. Y va a aprender de paso un truco matemático. Va a tener que armar un binomio cuadrado perfecto. ¿Ah? Si fueran más de 2 cuerpos. Si fuesen más de 2 cuerpos, el problema se complica mucho. Y lo que uno hace es parcelar. Par de pares. Como el choque por choque. Choque por choque. Ahora, si todos chocan al mismo tiempo, eso se parece mucho al problema de momentum de explosión. Voy a mostrar un GIF de momentum de explosión. Pero se suman, pues, perdón, esa es la gracia. Si tengo 3, sumo 3. Si tengo 30, sumo los 30. Para las colisiones. Pero no es la misma cosa. ¿Esta para resolver? No, hay que calcularla. Sí, esta solamente para dos partículas. Esto también explicaría la colisión cuando se estaban formando los distintos mundos y todas las materias empezaron a colisionar, como en nuestro planeta, hasta ir formando todo lo que es la roca grande. Vamos a ver un momento. Sin lugar a duda tiene que ver con eso, porque estamos hablando de colisiones. Todas esas colisiones son de carácter inelástico. Ahora, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo lo que veo ahí, más que conservación del momentum lineal, porque esto es lineal, o sea, siempre somos líneas, yo veo más conservación del momento angular, que otra cantidad conservada, que tiene que ver con el torque, que va a ser lo que vamos a ver en la materia al final del curso. Pero tiene que ver más con eso, porque está todo girando. Todo gira en un plano. Eso es consecuencia de la conservación del momento angular, que es otra cantidad que vamos a revisar, ¿ya? Pero obvio que tiene que ver porque es momentum. De hecho, el momentum angular, este L, que nos permite obtener los números cuánticos, ustedes los vieron, quizás con la profe Patti, LZ, LI, los números cuánticos, ¿sí? Esa misma cantidad es R cruz P. O sea, el brazo, que es el vector posición, y el momentum, que es masa por velocidad. ¿Sí? Ahí está la regla, una de las tantas reglas de la mano derecha. Acá en este ejercicio sigue la discusión de la colisión elástica y la colisión inelástica, ¿sí? Pensando en las soluciones que estaban planteadas en el caso anterior, y para las situaciones que las dos masas sean iguales, de la misma masa, estos chocan y se vuelven. No pasa nada. ¿Qué pasa ahora si una de las masas está en reposo? Si una de las masas está en reposo, la velocidad inicial en una de estas ecuaciones se hace cero, dependiendo de cuál está en reposo. ¿Sí? ¿Qué pasa si una masa es más grande que la otra? Bueno, acá están las consideraciones. ¿Cómo se piensan? Exactamente igual como pensamos las otras. Yo los invito a que hagan este análisis. Ya hicimos el otro. Pero tomen ustedes mismos después en su casa en la ecuación y digan, ya, ¿qué significa la masa más grande? Ah, voy a tender el M0, el M2 a 0. ¿Qué pasa si el M2 lo hago 0 y empiezan a trabajar? Van a llegar a eso. Para que lo vean en sus casas. Ahora, quiero mostrarles la situación de momentum de explosión y quiero ir a tomar agua. Un pre, ¿ya? Entonces, déjenme mostrarles que nunca lo vi yo. Déjenme. Tiene que estar por aquí. El otro día hice clases. Espera. El otro día hice clases. Oh, no puede ser. Luis Guevara. Segunda parte, primera parte. ¿Cuál lucho? ¿El profesor cuál? ¿El profesor Luis? Sí, sí, ¿cómo es? Es que trabajamos juntos en un diplomado. El profesor. Ya. Brando. Momentum de explosión. ¿Qué significa esta suma? ¿Qué significa visualizar esta suma vectorialmente? ¿Ya? Porque, claro, hemos sumado cuestiones ya, pero ¿qué significa sumar vectorialmente para que nos hagamos una imagen y con esto respondernos la pregunta de a dónde quedan todas las esquirlas después de la explosión de una bomba? Tengo una bomba. ¡Pum! Tiene su masa, M. ¿Cuánto vale su velocidad inicial? Si está ahí en reposo, 0. ¿Cuánto vale su momentum total? 0. 0. O sea, siempre tiene que sumar 0 al momento. Y justo lo que voy a hacer es explotar la bomba. Salieron, en este caso, 4 esquirlas. Y fíjense que si yo hago el desplazamiento geométrico de cada uno de los vectores, cada una de esas flechas está calculada con una porción de la masa correspondiente y una característica y una, ¿cómo se llama esto? Y en proporción al vector velocidad.
y como la suma de esos vectores tiene que ser 0, geométricamente, cuando yo sumo vectores y me da 0, quiere decir que armo un polígono cerrado. Ahí está. ¿Cada uno tiene una masa correspondiente? Cada uno tiene la masa correspondiente. Mira, voy a hacer... No sé cómo funciona pero mire, no es correspondiente, las masas son iguales. Son iguales. Se van cancelando. Mira, voy arrastrando cada uno de los vectorcitos. Entonces ahora uno podría decir, les hago una pregunta de otra forma. Entonces ahora se les ocurre cómo adivinan las personas dónde están los restos de las izquierdas. O sea, es como calcular un choque, pero al revés. ¿Sí? Pero hay una y para el otro. Choque al revés. Es una estrategia. Lo que pasa es que aquí no sé si es un choque al revés, porque este es un momento de explosión. Pero entiendo tu idea de choque al revés, de ir buscando información para el pasado. ¿Sí? Claro. Eso es. Esto es uno de los alcances de la conservación del momentum lineal. Y esto es uno de los alcances, porque, como les comentaba, también existe la conservación del momento angular. O sea, alguna de ustedes se han preguntado, no, mejor dicho, de otra forma. Yo cada vez que tengo que enseñarle a alguien a andar en bicicleta, le digo, mira, tenéis que cerrar los ojos y confiar en la física. Porque resulta de que cuando tú estás pedaleando, lo que estás haciendo es aplicar una cantidad conservada súper importante, que es el momento angular. Claro, porque el cuerpo se está moviendo, pero está girando las ruedas. Y yo me muevo por el giro de las ruedas. Resulta de que mientras yo mantenga las ruedas firmes, pedaleando, físicamente no me puedo caer. Porque todas las fuerzas del sistema físico, mientras yo mantenga pedaleando, por supuesto, y no haciendo así, en línea recta, todas las fuerzas, todas las leyes de la física me van a salvar. No me voy a caer. ¿Por qué? Porque resulta que el plano de giro de una rueda no cambia. Se mantiene constante. Mientras yo mantenga, ¿cierto? Haciendo esta interacción, el plano siempre va a ser así. La rueda siempre se va a mantener fija. Porque eso dicta la conservación de otra cantidad física que tiene que ver con esta, que es el momento angular. Mucha, quiero adelantarme para que vamos a momento angular. Pero tengo que ver otras cosas. Pero ya viene. Entonces, ese es el alcance del momento. Vamos a ir a un break chiquitito porque estoy un poco cansado. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos clases nosotros? Hasta 12:50. en teoría. No, hagamos algo. ¿Hasta No, hagamos algo. Dejemos la casa hasta aquí. O sea, así como de materia. ¿Ya? Lo que yo propongo, déjenme, y dejamos la grabación aquí, ¿eh? Cortamos la grabación. Lo que yo propongo, déjenme ir a tomar un poquito de agua y nos quedamos conversando un rato más. Si es que tienen alguna duda de lo que hayamos visto ahora, o ahí vemos qué onda. ¿Ya? ¿Les tinca? No. Espera, ¿eh? Voy a ir a tomar agua. Se tomó la creatina, ¿no? Se tomó la Tomo la creatina. Ahora tú, ¿cómo que te quedamos? Son 3 días. 3 días. Porque son por ¿Cuándo grabamos? 3 gramos.